Gracias, Alfredo. Muchas gracias con todos. Voy a compartir mi diapositiva. Un segundito. Un toquecito. Ok, ¿se puede ver? Sí, ¿Sí? Karina, se ve. Ok, listo, perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre la firma remota. Básicamente vamos a recordar qué es lo que es, ¿sí? Porque he visto dudas en las implementaciones y luego cuáles son sus componentes, especialmente uno que debemos tener claridad de este. Y luego hablaremos un poquito de la regulación existente hacia la firma remota, porque tenemos la resolución 175/2025 del INDECOPI y también tenemos una resolución 098 del 2025, ¿no? De PCM. Bien, entonces vamos a ver qué es la firma remota. Estuve viendo en varias definiciones por redes y también implementaciones que algunos consideran que la firma remota es un tipo de firma electrónica, pero que no es una firma digital y no es así, ¿no? La firma remota se define en el Decreto Supremo 029/2021 de PCM como un tipo de firma digital, ¿sí? Que permite firmar documentos teniendo la custodia de la clave privada del suscriptor gestionada por un tercero. Es decir, ya no utilizamos un token criptográfico, ya no tenemos la clave en el repositorio criptográfico del computador, sino tampoco la tenemos en el DNI electrónico, sino que la tenemos en un repositorio seguro, ¿sí? En un lugar que corresponde a un tercero, ¿no? Administrado por un tercero. Este tercero, según este decreto supremo, vendría a ser el prestador de servicios de valor añadido del tipo firma remota. Esto también es importante. Recordemos que dentro de las definiciones de los prestadores de certificación digital están los prestadores de valor añadido. Entre ellos estaba el sistema de intermediación digital, estaba la autoridad de sellado de tiempo, ¿no? Y también ahora quiero que noten que es algo diferente, ¿no? No es una autoridad de sellado de tiempo, no es un sistema de intermediación digital, es una nueva modalidad, el servicio de firma remota, ¿no? Bien, entonces teniendo eso en consideración, vamos a pensar rápidamente en un ejemplo para que lo vean, pero ya luego van a aterrizar en ejemplos más reales con Santiago Camilo. Para el caso de los funcionarios públicos, ¿no? Si se necesita firmar un expediente, si necesitan firmar muchos documentos, ya no tendrían que recurrir al token, no tendrían que recurrir al DNI electrónico, sino que podrían utilizar un sistema, un prestador de valor añadido del tipo firma remota para firmar esos documentos. Entonces, viene a ser como un componente que se puede integrar a los diferentes sistemas documentales, ya sea del Estado o incluso del sector privado, ¿no? Entonces, que va a ser transparente porque las personas van a seguir interactuando con las plataformas, ¿no? Del mercado y por dentro, por detrás, ¿no? Cada vez que les toque firmar, se va a abrir la parte de la autenticación para permitir la autorización de firma, ¿no? Ahora, quería hablar un poquito de los componentes. No voy a hablar de en detalle todos, sí, porque nos faltaría tiempo, pero voy a hablar de un componente muy importante porque he visto de todo con el título firma remota, pero si la firma remota no tiene este componente, no es realmente una firma remota, ¿de acuerdo? Por lo menos no aquella que está estipulada por el INDECOPI, que tiene el mismo valor legal que la firma digital y que en la Unión Europea tiene el mismo valor, ¿no? Que las firmas cualificadas. Está reconocido como una firma cualificada. Aquí en este gráfico se pueden ver diferentes componentes. La firma remota se supone que tenemos la custodia de la clave privada en un lugar centralizado. Algunos le dicen nube, pero no necesariamente está en la nube. Puede estar en un centro de datos seguro. ¿Por qué? Porque la norma establece de que esté en un entorno protegido, ¿no? Entonces, al estar en un entorno protegido, muchas veces está en un centro de datos y en un HCM, porque tenemos que interactuar con un módulo criptográfico donde van a estar las claves, que tiene una certificación específica.
para la firma remota, que no es la certificación usual del FIP 142. Esa certificación funciona para lo que es las claves de la CA, pero para el caso de la firma remota se requiere otra certificación que es, se me acaba de ir en ese instante, pero lo voy a hablar dentro de un ratito, ¿sí? Que es la certificación para el dispositivo criptográfico. Lo que avala esa certificación es que ese dispositivo criptográfico va a tener subdivisiones, ¿sí? Va a tener particiones pequeñitas donde cada clave se va a guardar de manera separada y custodiada en cada partición. Y ni siquiera el administrador del sistema de firma remota, ni siquiera el mismo prestador, ¿no? Los técnicos del proveedor de servicios de valor añadido podrían influir en la ejecución de una firma. Ahora, esto ocurrirá siempre y cuando se hagan las configuraciones correctas de este dispositivo, ¿no? Y se tenga este componente. Junto al módulo criptográfico que aparece en el gráfico está un componente llamado SAM, ¿sí? El SAM es el módulo de activación de firma. Es aquel que verifica que la autorización que viene desde el firmante, que puede estar conectado a través de una interfaz, a través de su teléfono móvil, a través de su computadora, su laptop, su tablet, ¿no? Eh, Va a enviar una autorización de firma, una selección del documento, una selección de su certificado y una autorización, una autenticación para autorizar su firma, ¿no? Y la va a entregar al SAM. El SAM funciona como un análogo, un firewall que va a leer esa data, va a ver que el protocolo con que está enviando esa data corresponda realmente o si es que es un mensaje que ha sido suplantado y que la comunicación no viene del verdadero suscriptor del certificado digital, ¿no? Entonces, la creación del componente SAM es vital para asegurar que existe una firma remota. Y uno dirá, bueno, pues, ¿y este SAM cómo se hace? ¿Cómo se come? Hay que desarrollarlo. Bueno, este SAM tiene que cumplir con dos estándares. Está el SEM 419241 parte uno, ¿sí? Del 2018, donde se definen algunas características del SAM, pero la parte de seguridad, la parte certificable, ¿no? Donde ya no estamos hablando de gestión solamente, sino que estamos hablando ya de filtros de seguridad, de un análisis de ataques y amenazas, ¿no? Está en la parte 2, ¿sí? En 419, o sea, está en el CEN 419.241-2 del 2019. Entonces, si no se cumplen estos dos estándares, no podemos decir que tengamos un SAM lo suficientemente seguro y robusto para ejecutar una firma remota que no sea hackeable conforme a lo que es a lo que es una firma cualificada, a lo que es el mismo valor de la firma digital, ¿no? Entonces, el módulo de activación de firma es un software que se asegura de que las claves de firma digital se usen solo bajo el control exclusivo del firmante. Sin el SAM no se puede decir que exista este control exclusivo, ¿no? Tendrían que generarse muchas evidencias más otros protocolos de seguridad que hasta ahora no los tenemos definidos, ¿no? Lo que exige la guía de acreditación, o perdón, en las resoluciones que luego vamos a ver, mencionan características de estos estándares. Dice, sirve para garantizar el control exclusivo porque confirma que el suscriptor es la única persona que puede autorizar el uso de esta clave, ¿no? La clave de firma, la clave privada. También permite activar la firma, ya que va a recibir los datos de activación de firma. ¿Qué es esto? Va a haber una data en este tema de la firma remota, va a haber una data adicional a la autenticación que puede haber tenido el portal la persona. Cada vez que vaya a firmar, va a entregar una data que es única, que no tienen los administradores del sistema de firma remota, que solo la tiene el usuario final, y con esta data, ¿no? Se va a armar un protocolo de comunicación y va a ser la data de activación de firma. Esta va a ser la confirmación del suscriptor
para permitir, ¿no? La ejecución de la firma dentro del HCM. Entonces, este SAM va a proteger la clave y este SAM también no es un software que podamos tener libremente. La norma exige, en este caso el CEN 419.241, parte uno y la parte 2 exige que este software esté protegido por un hardware que garantice que no sea manipulado, ¿no? Por personas no autorizadas. Entonces, esto de aquí requiere una configuración adecuada de componentes em, que tiene que ser evidenciada, ¿no? Luego vamos a ver la resolución 175, donde se traduce que tienen que presentarse evidencias de que realmente se está cumpliendo con estas características del SAM. Ahora, ¿cómo funciona el SAM? Cuando un suscriptor desea firmar algo, el SAM espera recibir una confirmación. Y esta confirmación son los datos de activación de firma, que van a tener un protocolo específico, ¿sí? Y que van a pasar por un canal seguro, criptográfico, inviolable, que comunica el entorno del cliente con el sistema SAM, ¿sí? Entonces, este SAT va a ser validado por el SAM y así va a determinar si la persona realmente autorizó o no la firma. Ahora, lo que he dicho suena bonito, pero seguramente para los ingenieros saben que en todo ese camino de la data pueden haber vulnerabilidades, pueden haber amenazas, ¿verdad? Entonces, hay muchos controles que no es un sistema básico, sino que hay altos controles de criptografía para proteger estas comunicaciones, para seguir estos protocolos y para hacer esa validación. Entonces, la norma 2 les había dicho que la parte 2 habla ya de los requisitos de seguridad del SAM y aquí no estoy entrando con detalles, solamente les voy a dar algunos ejemplos para que puedan entender un poquito cómo se protege, ¿no? Hay una protección de la clave de firma. Como les había dicho, se debe asegurar que la clave que utiliza el suscriptor para firmar solo se active y se use cuando él lo autoriza explícitamente. Entonces, ni siquiera los administradores de la solución pueden alterar o intervenir el proceso de firma. Esto es algo muy importante porque muchos hacen la configuración de los componentes de manera inadecuada y el proveedor termina teniendo control sobre estas claves de autorización de firma y viola este requisito de seguridad. Por eso es necesario que se evidencie que la configuración de estos componentes es la adecuada para cumplir con este requisito, ¿no? Dos, hay una verificación de la autorización del suscriptor. O sea, debe haber unos datos de activación de firma. Estos datos van a seguir un protocolo, ¿sí? El SAM recibe un protocolo desde el dispositivo, desde donde el usuario está interactuando. Este dispositivo va a tener un componente llamado SIG, ¿no? Que es el componente de interacción de firma. Y este de aquí va a tener una comunicación con el SAN mediante un protocolo de seguridad que solamente ellos dos puedan entender y que no pueda ningún atacante externo vulnerar. Luego, hay un funcionamiento en un entorno seguro, ya les había dicho, el SAM debe estar dentro de un hardware protegido contra manipulaciones. Debe haber una resistencia contra ataques. Entonces se hacen algunas pruebas, se muestran evidencias contra ciertos tipos de ataque que se listan en el CEN 419.241, ¿no? Que son contra suplantación y manipulación de los mensajes, ¿no? En los diferentes puntos de flujo de interacción para este traslado del SAT, ¿no? Hay un registro de eventos, ¿sí? Todo este sistema de firma remota debe tener logs de auditoría activados para poder validar, ¿no? Todo el funcionamiento de quién intentó firmar, cuándo y si se autorizó la firma o si no se autorizó, ¿no? Y como les había dicho,
Van a usarse protocolos de criptografía. Como siempre, los protocolos, todos los algoritmos criptográficos que se utilicen tienen que ser robustos y tienen que ser vigentes, tienen que estar vigentes, ¿no? Algo que tenemos que recordar es que todo lo vinculado a criptografía siempre va a tener un periodo de uso en cuanto a la vigencia de los algoritmos. Hay recomendaciones internacionales y como cada vez la computación se hace más fuerte, tenemos que estar al pendiente, y en este caso ya al regulador, a estar al pendiente, ¿no? de las actualizaciones y los cambios, ¿no? Luego, la comunicación segura, la comunicación, como les había dicho, entre el SAM y los otros componentes, como es el caso del SIC, debe tener una protección contra modificaciones y revelación, ¿no? Son fuertes algoritmos criptográficos. Entonces, algo que quería contarles es que salió la resolución 175/2025, donde ahora los proveedores, ¿no? de firma remota van a ser evaluados con algunos controles de seguridad. Entonces, ¿qué dice esta resolución? Ahora el INDECOPI va a evaluar estos requisitos de seguridad y por eso es que quería darles en esta introducción. E incluso aquellos proveedores que ya aparecen en la TCL, que ya están acreditados, van a pasar por una evaluación de seguimiento y ahí se les va a pedir evidencia, ¿no? De que estén cumpliendo con lo que piden realmente estos requisitos de seguridad. Ahora, ¿cuáles son? Este de básico, que ya lo había repetido varias veces, ¿no? Que es la base de todo el funcionamiento de la firma remota, es que la clave privada del firmante, el suscriptor, se genera en un módulo criptográfico del proveedor del servicio. Entonces, la clave, y esto quiero especificarlo porque hay muchos que he visto que generan la clave en otras partes, ¿no? Agarran un PFX y fuerzan un sistema de firma remota. Si el sistema de firma remota permite hacer eso, es que no está bloqueado realmente con las configuraciones que debería tener para permitir el control exclusivo del firmante. Entonces, aquí te está diciendo de que debe haber una configuración adecuada para que la clave privada sea generada dentro del módulo criptográfico y no tenga que importarse, ¿sí? Esto se hace desde la generación o desde la configuración cero del HCM. Las primeras políticas tienen que ser activadas correctamente para cumplir con esto, porque si no, no funciona. Y lo que ya está operando de una manera contraria no está cumpliendo con la norma. Luego, la generación de claves debe hacerse con datos que solo el firmante conoce y controla, ¿no? Entonces, el firmante va a tener una clave de autorización de firma que va a ser necesaria cada vez de que se ejecute estas claves de firma. Y como les dije, tiene que haber una configuración que demuestre que ni siquiera el firmante, perdón, el dueño del servicio de firma remota puede acceder o manipular la data, ¿no? Pueda ejecutar una firma sin que el usuario coloque este componente de autorización. Entonces, tecnológicamente, eso no debe funcionar. La configuración debe requerir que necesariamente el usuario coloque esta autorización de firma para poder ejecutarla. Si no funciona así, no está bien configurado, se tiene que volver a hacer. Luego, el sistema y todas las firmas que se firmaron, o sea, todas las firmas que se ejecutaron en un escenario en el que no se cumplen estos requisitos, no podría decirse de que están siendo usadas, ¿no? Garantizando el control exclusivo del suscriptor, por ende. Luego, el sistema debe estar configurado para que el proveedor del servicio no pueda conocer las claves privadas de los suscriptores. Ya se los había dicho, ¿no? Esto nace desde la configuración cero, como digo, del HCM y la interacción con el SAM, ¿no? La correcta configuración más la conexión del SIC. Todo esto desde cero, desde el primer momento de la creación de este sistema, ¿no? Debe permitir el bloqueo para que los administradores de estos componentes no puedan realmente generar una firma sin esta data de activación, esta autorización que tiene que emitir el suscriptor, ¿verdad?
Por favor, un segundito. Dis- Ay, discúlpenme. Aquí estoy. Aquí estoy. Entonces, vamos por aquí. Bien, esta parte ya la habíamos visto. Ahora, hay otro requisito, ¿sí? Que sí, seguramente van a tener dudas, porque hay un requisito que dice que el dispositivo de creación de claves del proveedor debe ser diferente e independiente al dispositivo de la entidad que emite los certificados digitales, ¿no? ¿Qué significa esto? Está diciendo esta parte que hay un HCM para la CA y un HCM para la firma remota. Pero los más expertos seguro sabrán que hay HCMs, como un HCM cuesta más de $50,000, ¿no? De este tipo. Hay HCMs que tienen las particiones separadas y que te permiten estas dos cosas, ¿no? Pero la resolución exige tener dos equipos diferentes, así que luego el siguiente requisito es el proveedor debe tener un sitio principal y uno de respaldo. Y está solicitando también de que haya contingencia, ¿no? Que el principal y el de respaldo tenga un HCM diferente. O sea, con la certificación para firma remota en cada lugar, ¿no? Realmente eso para la seguridad no necesariamente es indispensable y para la disponibilidad, realmente la tasa de productividad de un HCM es bastante alta, ¿no? De estos HCMs es bastante alta, entonces realmente aquí no sería tan necesario, ¿no? Pero también nos da la chance de poder hacer, de poder contar con certificaciones de estándares reconocidos. Yo supongo que aquí tiene que ver con el tema de cómo ver el tema de la recuperación en caso de caída de servicio, ¿no? Lo cual sí se puede hacer en un HCM por los temas de contingencia y planes de recuperación que se pueden prever, ¿no? Pero esta parte sí habría que consultarla con el Indicopy para ver si es que con un plan de recuperación se pueda solventar, ¿no? Tal y como se entiende a primera instancia, es que se tienen principal y contingencia. Luego se deben de cumplir las siguientes especificaciones adicionales. Les había dicho que el HCM no es el HCM de creación de las CEAs, de claves de las CEAs. Este es el CEN 419.221, parte 5, ¿no? Su certificación es un Common Criteria también, pero bajo este estándar, ¿no? Son bastante bonitos estos equipos, pero son bastante caros también, ¿no? Esto hace que pueda garantizarse realmente que el equipo tenga altos controles de seguridad, ¿no? Aparte, lo que pide la resolución es que haya em, múltiples factores de autenticación para que el usuario pueda acceder. Luego, el sistema también debe generar evidencias de la firma, habíamos hablado de logs, ¿no? Y garantizar que el suscriptor tenga el control exclusivo, o sea, todas las evidencias y los logs deben demostrar eso. Y también antes de firmar, el sistema debe mostrar los datos de firma de forma clara y sin posibilidad de manipulación, ¿no? Los datos a firmar, ¿no? Debe poder permitirle al usuario el poder seleccionar la data, los documentos a firmar, ¿no? Y poder, y también ver que no haya manipulación, ¿no? Entre la selección y la ejecución de firma. Este de aquí va muy de la mano con el estándar 2, ¿no? Que les había comentado con las pruebas de seguridad que se realizan. Luego, el sistema debe ser resistente a ataques informáticos y usar canales seguros de comunicación, ¿no? Esto va muy de la mano con
con este estándar, ¿no? El 419.2412, ¿no? Entonces, habría que hacer un mapeo de cumplimiento con las evidencias respectivas, ¿no? Ahora, la resolución también dice que el evaluador podría solicitar, ¿no? Evidencias del cumplimiento de cualquiera de estos requisitos, ¿no? Tomando como guía estos requisitos. Realmente estos se complementan. Ya hemos hablado del 419.241 parte uno parte 2. Luego vienen los ETSI, que el 119.431, que tiene que ver con la interacción con los otros componentes, ¿no? Y la gestión realmente de la seguridad, ¿no? O sea, si se dan cuenta, es un análogo realmente a lo que se tenía en el SIT, porque en el SIT te dicen cuáles son los puntos de seguridad que debe tener la plataforma, la aplicación, pero también te dicen cómo debe haber una gestión de la seguridad y los canales seguros que debe utilizar. Entonces es una analogía, ¿no? Incluso también menciona la norma que se deben cumplir otros requisitos generales que aplican a la guía de acreditación de servicios de valor añadido. Entonces, esta guía menciona, por ejemplo, para el SIT usa que se puede integrar con sello de tiempo, la firma remota usa sello de tiempo, ¿no? También estaba basada o amparada por un sistema de gestión de la seguridad de la información, porque estamos hablando de muchos componentes, roles y todo esto, ¿verdad? Sí, un segundito. Entonces, a ver, luego, cuando un proveedor solicita su acreditación, ¿no? Debe explicar y presentar evidencia de cada uno de estos requisitos. Luego, perdónenme un segundito. Un problema por aquí. Lo lamento, ya voy a terminar. Ya me falta poquito. Ya me falta muy poquito. ¿Sí? Bueno. También hay algo importante y muy bonito que expresa que el componente de firma remota va a interactuar con otros PCCs, ¿no? Va a interactuar, no lo menciona, pero la firma remota utiliza el sello de tiempo para poder saber el tiempo exacto cuando fue realizado, ¿no? Pero también interactúa con la emisión del certificado, o sea, con la entidad de certificación, y obviamente necesita una entidad de registro para la validación de identidad, ¿no? Em, ya sea cualquiera de sus modalidades. Recordemos que también el 029 del 2021, el decreto supremo, permite lo que es la validación de identidad remota, siempre y cuando se tengan todas las evidencias de seguridad, ¿no? De estos temas del proceso de validación. Entonces, también dice esta resolución de que que las entidades de registro y de certificación que interactúen con este sistema de firma remota van a tener que actualizar sus expedientes, ¿no? Sus políticas de certificación, declaración de prácticas, ¿no? Para poder colocar el capítulo de cómo interactúan con el sistema de firma remota y garantizar toda la seguridad al respecto, ¿no? Ahí estamos entendiendo que habrán convenios, ¿no? E integraciones o lo que sea necesario para que funcionen los modelos de negocio, ¿no? Un segundo. También nos está diciendo de que debemos utilizar un motor de firma acreditado. Y ahí hay que tener cuidado porque los motores de firma convencionales que están dentro de la IOFE son realmente, funcionan para interactuar con un módulo criptográfico tipo software o tipo token o el DNI. No hemos tenido uno que formalmente se acredite, ¿no? Mostrando una interacción con la firma remota. Entonces, eso va a ser necesario que se muestre ahora en los seguimientos y o en las acreditaciones de los nuevos módulos, ¿no? Que quieran interactuar con un sistema de firma remota. Entonces, esto es lo que está mostrando Indecopy, ¿no? De que ahora
se va a tener que demostrar estas evidencias ahora en los seguimientos que les corresponde ya a varias entidades que están registradas en la TCL como proveedores de firma remota y en la parte de las nuevas acreditaciones, ¿no? Esto es algo muy importante, especialmente yo sé que aquí no necesariamente hay proveedores, también hay consumidores, ¿no? Usuarios que piensan integrar a sus plataformas documentales los sistemas de firma remota. Entonces, es necesario que evalúen eso con sus proveedores, ¿no? Que realmente puedan cumplir con toda esta evidencia que se requiere en la configuración de seguridad y que consideren esto en la selección, ¿no? Estos requisitos en la selección de sus proveedores, ¿no? Porque si no, no van a poder mantener, ¿no? El criterio del no repudio dentro de los sistemas de firma digital. Em, y bueno, para el caso de que se tuvieran las certificaciones, ¿no? Algunas de las certificaciones europeas que hemos listado se pueden presentar también como evidencia durante la auditoría, ¿no? Bien, hasta aquí la parte técnica regulatoria. Espero que les haya dado valor y vuelvo con el ingeniero Astudillo. Gracias, Karina. Solo habría que precisar, ¿no? Que como ustedes verán, el ecosistema es un ecosistema bastante amplio, un poco complejo, pero que está destinado justamente a garantizar que todas las condiciones para poder dar firma digital y firma remota digital se cumplan, ¿no? A nivel de los usuarios, obviamente, el interés principal está en cómo lo uso, ¿no? Un poco de esto lo vamos a ver a continuación con Santiago Camilo. Adelante, Santiago. Hola, buenas noches. Acá en Chile ya, buenas noches. Son las 8 de la noche. Em, a todos. Muchas gracias, Alfredo, por esta invitación. Lo que yo voy a presentar, también a mostrar una PPT, una presentación que tengo preparada. Vamos a ver dos cosas bien sencillas que con un enfoque un poco distinto al que gracias que Karina ahora nos compartió, que tiene que ver con, primero, cómo es la experiencia del usuario al momento de firmar, pensando en nuestros esquemas de firma remota. Y también cuáles son los casos de uso que nosotros, de la experiencia que tenemos en Chile utilizando la firma remota. Y también les voy a ir explicando por qué una empresa chilena como BPO se ha interesado en prestar servicios en Perú. Y es básicamente porque nosotros eh, tenemos casos de uso de implementación de la firma remota en Chile bajo el alero de una regulación que es un poco distinta a la peruana, pero que en su espíritu es igual. Nosotros tuvimos la oportunidad de plantear estos casos de uso en medio de la pandemia, en medio del confinamiento al que nos obligaba nuestro gobierno, en el cual se hizo perentorio implementar los casos de uso, poner en la calle la firma remota, que en Chile se llama avanzada, pero que en el fondo es el equivalente a la firma digital en Perú. Y esa experiencia que nosotros recorrimos ahí, que tenemos ahora como en el cuerpo, como una experiencia ya casi física de todos los casos de implementación, todos los dolores de integración, todas las barreras técnicas, culturales también para poder implementar estos sistemas de firma. Y cuando fuimos a Perú a conocer el mercado, nos dimos cuenta que estaban en esa posición, en la posición en la que estaba Chile quizás hace 3 años. Entonces nos dieron ganas de utilizar esa experiencia que tenemos, implementando esto comercialmente o digamos como funcionalmente el caso de uso de la firma. Les voy a compartir pantalla. Voy a tratar de no detenerme mucho en los aspectos como digamos, más específicos de cómo se integra la firma. Quiero mostrarles directamente cómo es el flujo. Tengo acá un esquema bien rudimentario, pero bien explicativo de cómo se integran los diferentes como actores funcionales dentro de la firma remota, como nosotros también la concebimos em, desde la función. Acá tenemos tres grandes actores, que es la interfaz del cliente, que como menciona Karina, debe ser un sistema de intermediación digital certificado, que puede ser del cliente,
puede ser un software de terceros, puede ser un software acreditado por la misma CA, un software que tenga también la entidad de registro, pero que esté acreditado. Y tenemos la entidad de registro, que es el que se encarga de la autenticación del usuario en el proceso de enrolamiento, y BPO en este caso, que es la CA, y que además tiene dos roles. Aparte de crear el certificado que se va a alojar en estos HCM, eh, provee el software con el cual se puede certificar y después utilizar esos certificados para la firma remota. Y aquí ya empezamos a ver que a pesar de todo lo pesado que puede ser el proceso de acreditación de estos sistemas, una vez que tú lo pones como en la práctica, no es tan complejo. Y de verdad generan oportunidades de mejora en los procesos operacionales de la empresa, pero saltos gigantescos en la experiencia de usuario. Acá este esquema es un esquema de ejemplo de cómo se usan esas integraciones y cómo más o menos es el flujo. Primero tengo un administrador de los documentos que va a subir los documentos que se requieran firmar y que va a identificar al usuario que tiene que firmarlo. Va a ingresar los datos de la persona que tiene que enrolarse para firmar con firma remota en la interfaz del cliente. Después viene el segundo paso, que la interfaz del cliente va a enviar los datos y los archivos que sustentan eh, el proceso de enrolamiento que tenga definido la entidad de registro en su política y práctica. La entidad de registro en este caso va a devolver una URL bajo cualquier esquema tecnológico probado y seguro para que el titular del certificado, la persona que tiene que autenticarse, se redirija a esa URL que en realidad está dentro del dominio o dentro del contexto de la entidad de registro. Dentro de la entidad de registro ella va a aplicar todas las políticas y prácticas de sus procesos de enrolamiento que tenga autorizados por la autoridad competente, y una vez que está correctamente identificado como digitalmente, de forma remota, va a devolver el registro de la entidad de registro, o sea, va a devolver el registro de la autoridad de registro hacia la interfaz del cliente, quien va a solicitar la certificación a la CA. Entre tanto, hay una interfaz de interacción con el usuario en donde él va a tener que registrar sus secretos para poder utilizar posteriormente el certificado de firma remota. Y una vez que el usuario ingresa ese secreto, que básicamente es como una contraseña, un PIN del certificado, más la certificación o la validación de los segundos factores que requiere la normativa, que por ejemplo en nuestro caso nosotros queremos pedir correo electrónico y teléfono móvil para enviarle, por ejemplo, cuando vamos a firmar, y vamos a ver ese caso ahora, un código de validación de uso único, un OTP, al correo que está validado dentro del proceso de enrolamiento. Cuando el usuario ingresa correctamente el PIN y se registra dentro de nuestro SAM, nosotros distribuimos la parte pública del certificado, el certificado propiamente tal, pero sin las llaves privadas que obviamente quedan dentro del HCM, a la entidad de registro y a la interfaz del cliente para poder hacer uso posterior de eso, y para que además la entidad de registro pueda indexar el proceso de identificación digital que hizo con todos sus componentes documentales y procedimentales con el certificado generado posteriormente por la CA. Y aquí es con donde, y también esto nos pasó mucho en Chile, es donde está toda la fricción del sistema. En el proceso de enrolamiento, en las interfaces, en las comunicaciones entre las partes, está toda la fricción que pueda tener, funcional, operacional, la firma remota. Y también donde están los mayores riesgos, porque prácticamente acá es donde podría haber suplantaciones de identidad, etcétera. Pero después cuando queremos firmar un documento con un usuario que ya está enrolado, es mucho más sencillo. Y aquí ya el proceso es muy, muy, muy simple. Primero, la interfaz de intermediación digital, utilizando un software de firma, también certificado, va a generar una orden de firma con una solicitud de envío de OTP al SAM. El SAM va a enviar el OTP al titular, que es el segundo factor de firma, que en este caso puede ser un SMS al celular, una notificación push, un OTP al correo electrónico, cualquier mecanismo de segundo factor variable que acompañe el PIN como factor de autenticación.
Después, una vez que se le envía la OTP al titular, la interfaz va a mostrar el documento que va a firmar el usuario, le va a pedir el PIN de su certificado y le va a consultar el valor del OTP que se le envió previamente. Una vez que se capturan esos datos, se envían el hash del documento que se va a firmar, el PIN capturado, transportado de manera segura, y el valor del OTP enviado. Ahí o sea, el SAM va a recibir esos datos, va a cifrar el hash con la clave privada del usuario almacenada en el HCM y devuelve a la interfaz de intermediación digital que va a utilizar el software de firma para incrustar ese valor firmado dentro del documento que estaba previamente preparado y calculado su hash para enviar a firma. Eso suena complejo, pero en la práctica, cuando tú tienes que hacer este proceso dentro de un flujo operacional, no es nada de complejo. Toda la complejidad está detrás. Ahora vamos a ver el paso a paso. Nosotros acá tenemos un ejemplo de paso a paso con una entidad de registro que en el caso nuestro, en el caso de BPO, nosotros decidimos trabajar con entidades de registro locales, formar alianzas con entidades de registro locales para estos procesos. Y nosotros centrarnos en la parte técnica del proceso de certificación y de firma remota. En este caso, este flujo corresponde a un módulo plug and play que opera una de nuestras entidades de registro asociadas y que pueden ser reemplazadas eventualmente por aplicaciones web o móviles propietarias del cliente, siempre que estén certificadas mediante conexión por APIs o SDKs que nosotros disponemos para ello. ¿Ya? Estas que vamos a ver ahora son nativas, pero en general cuando tú tienes que implementar estos procesos de firma remota en clientes reales, tienen que tener la capacidad de poder ser brandeadas y adaptadas a las realidades operacionales del cliente, sin romper, por cierto, lo que indica la regulación. ¿Ya? El usuario que va a firmar los documentos, y esto también es un tema que nosotros ya tenemos resueltas con nuestras entidades de registro, que en Perú, a diferencia de Chile, tiene diferentes tipos de certificados. En Chile solo existen los certificados de persona natural. Independiente si la persona natural tiene que firmar a nombre de una empresa, no hay ninguna distinción entre los tipos de certificados. Existe solo un tipo. Pero en Perú existen diferentes tipos de certificados y los procedimientos de certificación asociados de enrolamiento tienen sus propias diferencias, que por ejemplo en el caso de una persona jurídica implica que el representante legal también tiene que concurrir digitalmente y autenticarse dentro del proceso. Pero lo que nosotros acá, con el ánimo de simplificar al máximo la experiencia del usuario, nosotros proponemos que los procesos de certificación de poderes o de representación de empresas en los procesos de enrolamiento que incluyan, que no sean persona natural, hacer todo ese procedimiento como en background, en el fondo de manera previa al proceso digital del titular. Y en el fondo, desde el momento en que la persona empieza a interactuar con la plataforma, el titular del certificado, todos los flujos son prácticamente idénticos al de persona natural. Em, en todos estos casos, para este tipo de entidad de registro, independiente del canal de cómo se generan estas órdenes de enrolamiento, se genera un número de registro que se ha enviado al usuario y que él tiene que ingresar, por ejemplo, en una URL o una aplicación móvil de enrolamiento que disponga la entidad de registro asociada. Cuando él tiene ese código, que también se lo pueden enviar, por ejemplo, por correo electrónico, él va a poder ingresar a estas plataformas y comenzar su flujo de enrolamiento para firma remota. ¿Ya? Ahí lo que nosotros estamos proponiendo como un elemento importante y que también es diferente de lo que hacemos actualmente en Chile, es que están disponibles en Perú los mecanismos de autenticación basados en biometría, utilizando los registros oficiales que tiene RENIEC. Y eso es muy poderoso. En Chile, a pesar de que nosotros hemos insistido a nuestro registro civil de que nos entreguen esos datos, no están disponibles. Y que además termina siendo una plataforma muy segura, evitando, por cierto, que cumpliendo con todas las obligaciones que RENIEC le da a los prestadores de servicios de autenticación o de entidades de registro dentro de esos flujos. Entonces, lo que nosotros acá proponemos es que la persona se autentique con biometría facial y sumado a la captura de su DNI por ambas caras, y esa captura de la selfie del usuario que se hace dentro de la aplicación de la entidad de registro se valide contra el patrón que está almacenado en RENIEC, ¿ya? Que por lo menos lo que está acá.
Después de eso, se tienen que validar los elementos como de segundo factor, que en este caso lo que estamos proponiendo es email y teléfono, mediante el envío de un OTP a esos dentro del flujo de autenticación, mientras tienen la sesión abierta. Y después el ingreso de las contraseñas, que les comentaba que era el PIN del certificado, para poder completar el flujo. Y acá, en el proceso de firmado, que como les decía, todo lo que vimos anteriormente, que tiene toda la fricción, en el momento de firmar, básicamente tú le muestras el documento que va a firmar, él va a ingresar la contraseña de su certificado, va a ingresar el valor del OTP que se le envió, en este caso, al correo electrónico o al número de celular. En este caso, el usuario puede elegir cualquiera de los dos canales. Y una vez que el usuario ingresó correctamente esos dos valores, se firma el documento. Ahora, como el proceso de enrolamiento para la firma remota puede ser utilizado con persistencia del certificado, en el fondo, mientras esté vigente ese certificado, la persona no tiene que volver a pasar por el flujo de enrolamiento que vimos al principio. Entonces, después, cada vez que la persona quiere firmar nuevos documentos, se va a tener, solo va a pasar por esta parte del proceso, que son estos dos pasos. Revisar, poner la contraseña y ingresar el valor del OTP. Como se fijan, en el fondo, los desafíos que tienen que enfrentarse los procesos de adopción de este tipo de tecnologías dentro de los entornos países o entornos industrias, verticales de negocio, etcétera, tienen que ver con que las personas romper con la resistencia al proceso de enrolamiento, pero una vez que el proceso de enrolamiento demuestra ser seguro, demuestra ser fiable, el proceso de firmado se vuelve muy natural. Eh, y aquí vamos a ver un par de ejemplos de industrias, de casos de uso particulares que hemos visto nosotros en Chile. Nos gustaría que estos casos también estén en Perú. Pero como también nuestra economía y nuestra forma de cómo hacer negocios son muy similares, yo creo que a ustedes les va a hacer mucho sentido estos casos de uso. Y estos casos son de usos reales que nosotros con clientes nuestros que tenemos en Chile, les voy a explicar por industria en dónde hemos visto la aplicación de esta firma remota y cuál ha sido su impacto. Nuestros principales clientes actualmente en Chile, y ahí con orgullo les puedo decir que en Chile somos la empresa de firma remota más importante. Tenemos prácticamente al 90% de la banca de Chile. ¿Y qué es lo que hacemos con la banca? Onboarding digital, que es la adquisición de nuevos clientes, eh, contratos de productos o servicios, o sea, cuando él ya es cliente, para firmar nuevos contratos, servicios, créditos, etcétera. La entrega de productos también, por ejemplo, cuando se les envían los plásticos de sus tarjetas, ese tipo de cosas. Y también los bancos actualmente están utilizando la firma masiva, que es lo que podría ser algo así como la firma de agente automatizado, pero con una autenticación remota para los procesos de compliance o de firma masiva de los representantes de los bancos. Sobre todo en procesos que están normados por la autoridad, por ejemplo, los créditos eh, universitarios en Chile. Hay procesos masivos de firma donde cada banco tiene que firmar 10.000, 20.000 créditos que se llaman CAE, créditos con aval del Estado, y esos créditos tienen que ser firmados de forma masiva. Entonces hay un procedimiento seguro de generación de esos certificados utilizando la firma remota. Nosotros le proponemos una integración mediante este hatch que lo comentaba previamente. Y como la banca es muy sensible al contenido de los documentos que se firman, ese esquema de firmado hatch les viene muy bien, porque en el fondo nosotros les entregamos las SDK o las librerías para que ellos puedan hatchear el contenido de los documentos o de los archivos XML que están representando esas transacciones, pero nosotros desde el punto de vista del SAP no podemos retrotraernos desde el hatch hacia el documento ya hatcheado. Entonces no hay ningún problema con el cumplimiento de la privacidad de los datos bancarios, por ejemplo. Y como les decía, esto ha sido muy exitoso en Chile en el tema de la banca. Otros casos de uso muy interesantes que tenemos en Chile son las plataformas públicas. De hecho, el primer lugar en donde se aplicó la firma remota en Chile fue el portal Tu Empresa en un Día, que es la plataforma del Estado, propone para que las personas puedan crear las sociedades, las personas jurídicas, mediante un procedimiento completamente online. Y ese proceso se firma con la firma remota de las CEAs que tenemos este tipo de firmas. Nosotros fuimos la primera que se integró con Tu Empresa en un Día. Y eso generó, el impacto fue enorme. Prácticamente se triplicó el número de empresas que se constituyen en Chile desde que se implementó la firma remota dentro de.
Actualmente somos cinco o seis empresas que damos ese servicio dentro del portal de empresa en un día, que es del Estado. Y que además es gratuito. En el fondo, el usuario solo tiene que pagar el valor de la firma remota, que es muy económico en nuestros modelos comerciales. También en Chile tenemos integraciones con notaría y registros públicos. Lamentablemente en Perú eso todavía no está habilitado, de acuerdo a lo que hemos estudiado con algunos notarios del lugar, locales. Pero en Chile ya existe un pequeño espacio que en el mundo de los contratos entre privados, que se puede utilizar la firma avanzada en su modalidad remota para poder llevar esos documentos digitales firmados con firma remota a una notaría, y la notaría lo que va a hacer básicamente es validar esas firmas y notarializar ese instrumento. Eso ya existe en Chile. También tenemos patentes comerciales o vehiculares, que son todos estos documentos que también se generan de manera masiva en los procesos de generación de patentes comerciales para que los comercios puedan operar en las diferentes municipalidades. Tenemos certificados de universidades e institutos que también funcionan con firma remota, y en esa modalidad masiva se junta un lote, por ejemplo, de diarios de 100 certificados de título de una universidad o de un instituto profesional, y el rector o el decano de la facultad va y firma esos documentos de forma masiva. Eso ha sido muy exitoso. Y además nos ha demostrado o nos ha obligado a tener la capacidad técnica de absorber demanda. A diferencia del mundo privado, que en general tiende a ser muy cauto o muy progresivo en la implementación de la firma remota. Por ejemplo, en el caso de los permisos de circulación, que son los permisos para que puedan transitar los vehículos en Chile, hay un proceso en el cual nosotros llegamos a hacer 2 millones de transacciones de firma remota. Entonces, eso nos ha dado la experiencia no solo de manejar el tema funcional, en plantear modelos de negocio que sean competitivos, sino que además también de hacer resistente y resiliente nuestra infraestructura para absorber demanda. Después tenemos en industria, industria, comercio en realidad, que tenemos documentos laborales. En Chile se usa mucho la firma electrónica para los documentos laborales. Contratos con proveedores, que tenemos algunos casos interesantes, por ejemplo, en la industria de generación eléctrica. Contratos comerciales entre partes. Y aquí uno de los casos que estoy mostrando acá son estas, como en Chile, que se llaman empresas de servicios transitorios. Las empresas de servicios transitorios están habilitadas por ley para poder contratar personal de corta duración, eh, algo así como por semanas, incluso por horas. Estibadores de puerto, guardias de seguridad, cajeros en el retail, todo ese tipo de contrataciones que obedecen a una necesidad puntual, específica, que tiene principio y fin. Eso está muy fuertemente regulado. Y las empresas que necesitan servicios transitorios tienen que contratar una empresa de servicios transitorios, que es la que tiene el contrato laboral con el trabajador. Y hay dos tipos de documentos que tiene que poseer el mandante. El contrato de puesta a disposición, que es el contrato comercial entre el mandante y la empresa de servicios transitorios, y el contrato laboral entre la empresa de servicios transitorios y el usuario final, o sea, y el trabajador. Si no existe ninguno de esos documentos, y el plazo para poder implementarlo son de 6 días, entre que se genera la necesidad y tiene que estar documentado ese proceso. En el mundo del papel, eso generó un montón de problemas, y las multas son enormes, según la legislación chilena laboral. Entonces, lo que hicimos nosotros fue generar no solo resolver el tema del firmado de esos documentos, que al no tener que ser físicos nos requieren como presencia física de la empresa de servicios transitorios dentro del lugar de la faena, porque el trabajador puede firmar esos documentos antes de entrar ni siquiera a la faena, por ejemplo, en los puertos o incluso en alta mar, en los barcos. Esos documentos se firman electrónicamente. Y como son documentos cuyo origen es electrónico, y eso es súper importante entenderlo desde el punto de vista de la transformación digital, convertir un papel en un documento digital es una parte importante. Pero lo que realmente interesa al cliente, a la entidad, a la institución, es transformar digitalmente su proceso. Entonces, nos sirve mucho cambiar solo el producto final, digamos, la última etapa de los flujos operacionales.
sino que habilitar, que es que la habilitación del documento electrónico habilita la transformación digital de todo el proceso. Entonces lo que sucedió fue que creamos una plataforma de gestión documental basada para este tipo de servicios, que no solo se asegura de que se firmen a tiempo los documentos que se requieran, sino que además sean consistentes. Como son dos documentos digitales que están basados en los mismos datos, hay consistencia en ese proceso. Y eso es súper importante, porque de hecho cuando empezamos a operar con este tipo de soluciones nos dimos cuenta tempranamente de que a pesar de que a nosotros nos gusta transformar digitalmente los procesos de negocio de los clientes, es imposible hacerlo completamente. Y buscamos aliados, aliados con los cuales nosotros proponiendo, aportando, no solo con la firma electrónica, sino que también con nuestros sistemas de gestión documental, con nuestros modos, con nuestra tecnología, con nuestro conocimiento también, eh, pero ellos también con el conocimiento de las problemáticas operacionales específicas de una industria, generar soluciones en conjunto. Y vamos a ver también que muchos de estos casos de uso que vamos a ver son alianzas. Y esas alianzas que nosotros hacemos actualmente en Perú con la entidad de registro siguen el mismo fin. Y de hecho hemos llegado a tener alianzas con nuestros competidores naturales, porque en el fondo hay mucha sinergia en el mundo de la firma electrónica. Y los otros casos que tenemos en Chile son factura electrónica y ERPs. De Fontana, por ejemplo, que también está en Perú, es una ERP web que tiene en Chile una integración con la firma eh, eh, digital remota, o sea, la firma avanzada remota en Chile, para poder implementar esos procesos. Y queremos también, obviamente, en Perú, que ellos también están acá, allá, incorporar nuestra firma remota. Porque en el fondo una ERP gestiona todo eso electrónicamente, pero al momento en que tengan que formalizar esos documentos, que pueden ser laborales, como vimos, pueden ser con proveedores, pueden ser contratos comerciales con los clientes, pueden ser documentos de uso interno de la compañía, eh, no es necesario imprimirlo, firmarlo y después subirlo a la plataforma, eso no. Y tenemos esas implementaciones nativas con algunos ERP, no solo con De Fontana, sino con otros como eh, Salesforce, que en realidad es un CRM que es más que un ERP, pero no me acuerdo cómo se llama, pero son los franceses que también nos integramos. Pero en general, cualquier plataforma que requiera formalizar estos contratos se puede integrar con esta tecnología. Después en el mundo corporativo, nosotros lanzamos en Chile para el mundo corporativo y para el mundo retail, para las personas naturales, una plataforma como autoatendida, de poder comprar estas firmas remotas, enrolarse a sí mismo y firmar. Todos los casos que vimos anteriormente en realidad son integraciones. Nuestro software, más el software de nuestros partners si existiese, se integran dentro de los flujos operacionales o en las páginas web o en las aplicaciones móviles de los clientes. Pero hay un universo importante de gente que no requiere eso. Por ejemplo, no sé, un abogado que quiere firmar con sus clientes o un contador que necesita la firma de sus clientes o documento entre partes, entre privados que requieran eso sin necesidad de un intermediador. Y una de esas versiones es el Firma Ya, que así se llama nuestra plataforma, Firma Ya, que es el mundo corporativo. También, in- incluso como un elemento separado de los clásicos interfaces de operación que tienen, por ejemplo, con los clientes. Porque en general no quieren mezclarlo en el mundo corporativo. Y ahí nosotros hablamos del mundo corporativo como las actas de directorio, actuaciones societarias, el rol privado, que en el fondo es como todo eso, esa relación laboral que tienen los altos ejecutivos de una compañía, por ejemplo, con la empresa, y que no quieren que se mezclen con los documentos laborales, por ejemplo, del resto de la compañía, eh, lanzamos esta plataforma de firma avanzada corporativa. Y además esta versión, que es la versión corporativa de Firma Ya, eh, la integramos con nuestros partners. Y estos tres que vemos acá, SafeSigner, FedDoc y Muy Simple, son plataformas que hacen eso. En el fondo, em, son sistemas de gestión documental que utilizan nuestra firma para el propósito corporativo. Y eso se sabe también está en la banca. Después tenemos en el mundo ya retail, que es como lo que las personas de la calle necesitan. Nosotros ahí tenemos los casos de uso como contratos de alquiler, tenemos promesas de compraventa de inmuebles,
compraventas de vehículos. Y de hecho en compraventas de vehículos tenemos partners como Autosafe, entre otros, que ellos se gestionan toda la parte de la tasación del vehículo, la parte mecánica, la oferta, y después cuando tienen ya comprador y vendedor, con la firma electrónica, con la firma avanzada nuestra, que es la similar a la firma digital remota de Perú, firman ese contrato de compraventa. Y ese documento después se ingresa a la notaría, el notario también lo firma con firma electrónica, y después ese documento se va al registro civil para hacer el cambio de propietario, etcétera. Eso funciona muy bien en Chile con el tema de las compraventas de vehículos. Después tenemos autorizaciones que son, por ejemplo, autorizaciones para salir del país cuando de un menor. Si un papá quiere darle permiso a la mamá para que se lleve al menor en un viaje de vacaciones, por ejemplo, se pueden firmar con firma en Chile con firma avanzada. Que también es un trámite que no requiere intermediación. Cualquier persona que quiera hacerlo, basta con que se autentique con los mecanismos que tenemos en Chile para ello, firma ese documento y se presenta para su autorización. Declaraciones juradas también, que la gente lo ocupa mucho. Y también el caso de las recetas médicas, que es un caso reciente, que también lo tenemos con integraciones, que los médicos pueden generar sus recetas médicas en un esquema que también le viene muy bien al tipo Hatch, porque en el fondo las recetas médicas, el diagnóstico, las prescripciones son elementos privados. Y como en Chile existe una normativa que regula las recetas médicas electrónicas, que después se tienen que enviar al servicio de salud, son archivos XML en los cuales se cifra el contenido de cada sección de la receta. Entonces, por ejemplo, si uno va con una receta electrónica a comprar a una farmacia un medicamento y te vende parcialmente la prescripción, por ejemplo, el primer medicamento, pero el segundo no lo tienen, entonces el sistema permite cifrar esa sección y las otras secciones no. Y eso abrió también la oportunidad que, por ejemplo, las licencias médicas, que son estos permisos para ausentarse del trabajo de salud, tienen el mismo componente. El documento, que es un XML que contiene todos los datos de esta licencia médica que firma un doctor, los datos de la enfermedad que tiene el usuario son privados de acuerdo a la legislación chilena. Entonces tienen que estar cifrados para el doctor, pero no cifrados no cifrados para el doctor, pero sí cifrados para el empleador. Entonces todo esos esquemas, toda esa, digamos, especificidad de las necesidades que tienen cada vertical de negocio, nosotros ya la vimos en Chile. Y el punto es que no hay límite. Es como la imaginación es el límite. Si tú tienes cualquier tipo de problemática operacional que utilice papeles, se puede transformar en firma digital. Y una de las cosas más interesantes de todos estos casos de uso, que, por ejemplo en la banca le hizo mucho sentido, es que se puede, el firmar un documento es una cosa interesante, pero el acto de tener plena certeza de la identidad digital de un usuario dentro del marco de una certificación robusta es mucho más potente que el documento en sí firmado. Entonces, por ejemplo, en el caso del onboarding digital de la banca, hay un porcentaje importante de fracasos en el onboarding, digamos, de que ese onboarding no va a tener, al final, no va a terminar siendo un cliente. Cuando incorporamos la firma digital dentro del proceso, incluyendo el enrolamiento, te das cuenta que hay un universo muy importante de esos casos o de esos prospectos de clientes que entran al flujo, que al no pasar el flujo digital, ya no generan toda el lastre o esos residuos de usuarios que en realidad nunca van a terminar siendo calificados como clientes, porque son suplantaciones, porque son eh, eh, o porque sus datos no lo permiten, porque su información, por ejemplo, crediticia, qué sé yo, no funciona. Entonces, cuando nosotros incorporamos la firma remota dentro del proceso, ocurrían un montón de sinergia. Por ejemplo, cuando una persona quiere pedir un crédito y hay que evaluar su situación crediticia, hay integración con los buros, utilizando como mecanismo de autorización
la entrega de esos datos, la firma digital. PreviRed, que es un caso que acá tengo como marcado, es lo mismo. PreviRed es una institución que a la comercio le entrega los datos previsionales, los datos de renta, básicamente. Cuánto gana una persona en función de cuánto paga para el seguro de salud y cuánto paga en el sistema de previsión social. Esos datos tienen que ser autorizados por el usuario para que PreviRed se lo entregue al comercio. Y esa autorización utiliza firma remota. En realidad usa firma digital, pero la modalidad más exitosa es la firma remota. Entonces tú te das cuenta que empieza a habilitar no solo el producto final, que es un documento firmado, sino que todas las interacciones con otros sistemas, con otros universos digitales que actualmente están fuera del alcance de la burocracia en papel. Y eso es muy poderoso. Y eso es lo que estamos esperando hacer en Perú. Eso es lo que nos motiva. Y dentro de lo que nosotros hemos notado en Chile y que también notamos ahora en Perú, es que siempre el mundo privado tiene como un interés o tiene más quizás agilidad de implementar los procesos de digitalización. Pero en general las normativas o las regulaciones son más lentas. Pero en el momento en que esas dos cosas convergen, no hay cómo detenerlo. En el fondo, se potencian mutuamente. Y las dos principales como contras que tiene funcionalmente la firma remota digital, que yo no me canso de repetir esto porque es muy interesante. En general, cuando se quieren hacer procesos digitales, em, se prefieren mecanismos de autenticación, por ejemplo, no, no tan, no tan friccionantes como la firma digital o como la firma avanzada en Chile, utilizando, por ejemplo, biometría facial mediante OCR a la cédula o al DNI o básicamente simplemente capturando el rostro y dejando alguna huella o con mecanismos mucho menos robustos en el alero o bajo el alero de la firma simple. Porque además en general hay una resistencia a incorporar en la firma digital que tiene el mayor valor probatorio, mayor valor legal, en donde nadie está obligado a hacerlo. Si tú no te obligan a usar la firma digital, entonces puedes usar firma simple. Por dos motivos principales. En general, y esto es una historia compartida de todos los países de la región, porque se supone que es más barato y porque se supone que es más simple. Pero en el momento en que se rediseñan los flujos operacionales de la firma remota y convergen en su usabilidad a los esquemas de firma simple con mecanismos menos seguros, y en el que se generan modelos comerciales, modelos de negocio, donde también convergen los precios, no hay ningún motivo para resistirse. Y eso es lo que nos pasó en Chile. Como había mucho uso de la firma dactilar, ¿sí? Con los lectores de huella, con la cédula. Pero claro, requiere un hardware, requiere un montón de cosas, pero eso no era firma avanzada, no era firma digital. Pero en el momento en que lanzamos esta plataforma y después de un largo proceso de afinamiento funcional, de mejora de experiencia de usuario, de obtener mediante escalabilidad de los costos un precio competitivo, terminaron convergiendo esas dos cosas, la usabilidad y el precio. Y yo creo que en Perú eso va a suceder pronto. O sea, ya no es tarde o temprano, sino que pronto. Ya está la normativa habilitada para la regulación para implementarlo. Esperamos ser nosotros un agente importante de ese proceso de transformación, eh, pero si no somos nosotros, va a ser otro. Esto no hay cómo detenerlo, en el fondo, eh, tiene que suceder. Así que ese es mi pequeño aporte. Bien, Santiago, muchas gracias por la presentación, bastante ilustrativa, sobre todo en la parte de los casos de negocio. En esa parte, si bien ya estamos un poco ya tarde, quería ver si había alguna pregunta. No he visto preguntas en el chat y tampoco en la área de preguntas y respuestas.
Mientras se animan unos minutos, yo voy a preguntarle a Karina o a Santiago si la firma remota tiene implícita un sellado de tiempo o es necesario añadir el sellado de tiempo. Y el otro tiene que ver con que el programa usuario que invoca la firma, confirma por favor que el hash ese programa incrusta el hash en el documento. Y en consecuencia tiene que estar acreditado. Esas son las dos preguntas por ahora, sí. Voy a responder yo. Ok. Bueno, voy a partir con la segunda. Sí, o sea, no, tiene que ser un software acreditado, porque no es solo el tema del hash, que es como una componente más bien de privacidad, sino que hay un montón de otras cosas que tienen que hacerse en el proceso. Por ejemplo, validar la, la no revocación de ese certificado, que esté dentro de la TSR publicada por la entidad regulatoria, que hay muchas más cosas que hacer que solo simplemente calcular el hash. Así que sí, tiene que ser un software acreditado, con el cual se opera esa sección. Em, y perdona la otra pregunta, ¿cuál era? El sello de tiempo, si viene Ah, implícito un sí, sello de tiempo. mira, nosotros entendemos que es así, o sea, el sello de tiempo, sin sello de tiempo, el uso de la firma electrónica, no solo la remota, no tiene mucho sentido. O sea, tiene que tener sello de tiempo certificado. Ok, gracias. Entonces, nuevamente no veo preguntas. Bueno, acá hay una pregunta de Miguel. Dice, ¿la firma se realiza en la PC o servidor cliente o en los servidores de ustedes? Supongo que se refiere a los servidores del servicio de firma remota, ¿no? Esa es la Sí, pregunta. en el mundo de la firma, bueno, hola Miguel. En el mundo de la firma remota, diferentes secciones del proceso de firmado ocurren en diferentes lugares. Pero la parte más importante, que es el cifrado del hash calculado con la clave privada, solo puede ocurrir dentro del software de firma remota. Ese es el espíritu que tiene, en el fondo, en un entorno seguro, como indicaba Karina. Así ocurre en los servidores nuestros. Ahora, esa es una sección del proceso, que es la sección en donde más importante donde tiene más importancia la seguridad de esa clave privada. Pero hay mecanismos como la firma hash que estamos comentando, en donde no necesariamente el contenido del documento se transmite entre uno de los puntos y otro. Si es que el tema de la privacidad del contenido de lo que se está firmando es importante. Ya, correcto. Hay otra pregunta que creo que la puedes leer ahí. ¿Cómo convencer al usuario o empresa que la firma digital remota es lo que conviene y es segura? Un poco si nos compartes tu experiencia en Chile. Claro, en experiencia, mira, no es tan sencillo, pero hay estrategias bien interesantes. Lo primero es que en Chile, como partimos con una entidad pública que se usó masivamente la firma digital para la constitución de empresas, eso nos sirvió mucho como una especie de alianza público-privada con el cual impulsar eso, que te dé el respaldo. Pero en general hay actores, actores importantes en el mundo privado que pueden darte algo similar. Por ejemplo, que algo que nosotros estamos buscando mucho, como las cajas, por ejemplo. Las cajas municipales, que un mundo financiero de los servicios financieros que a nosotros nos acomoda mucho y que tiene mucha capilaridad. Pero en el fondo, la única forma de que la gente se convence es usándolo y probándolo y demostrando que es seguro. Ahora, hay un proceso de alfabetización que va en todo nivel, desde el usuario, las empresas que quieren contratar estos servicios, eh, que hay que no es menor, pero que se puede hacer. Y lo otro que nosotros también es que hay un prejuicio, incluso nosotros tecnológicamente teníamos ese prejuicio, como empresa tecnológica, de que iba a ser más difícil que la persona utilice la firma. Y no fue así. En el fondo nos dimos cuenta que no hay ni un grupo etario, ni un grupo socioeconómico, ni ningún factor que te diga, no, este tipo o este grupo de personas no va a estar tan dispuesta a utilizar la firma, ¿no? Ha sido totalmente transversal. Gente mayor, gente menor, gente del medio, de estrato socioeconómico alto, de estrato socioeconómico bajo, y tenemos esos casos de negocio en, 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 en Chile.
Bueno, y ya una última pregunta que está ahí, dice si se soporta lote o lista de archivo, posiciones de firma diferentes y tamaños diferentes de los documentos, ¿no? Creo, Sí, Santiago, podrías aclarar algo. Sí. sí, sí, absolutamente. Toda la parte como visual de la firma, y me imagino que te refieres a firmas PDF, firma PADES, Ujú. son ampliamente utilizados. En el fondo, lo que la firma remota hace, genera un mecanismo de firmado, un mecanismo en el proceso de firmado, pero la preparación de los archivos que se van a firmar, los PDF, lo hace el software. Y eso ya existe, o sea, existe sin firma remota, existe con firma con certificado, existe con, no es nada, no es algo como privativo de nuestra solución. Cualquier software de firma lo debería ser. Claro, o sea, los diferentes formatos de firma PADES, CADEX, ADES son soportados. Sí, Y además es soportado, digamos, la firma que le llaman firma longeva, ese tipo exacto. de, de- Son de estándares, formato. Sí, exacto. son estándares internacionales, ¿no? Claro, No eso tienen nada que ver con... va a depender del uso que le quieras dar al Sí. tipo específico de firma y al tipo específico de documento que quieras firmar. Ahora, si la pregunta es como funcionalmente, si es amigable con el usuario que está administrando los documentos, bueno, eso sí es distinto. Pero nosotros lo Ujú. sabemos hacer muy bien. De hecho, tenemos todos los sabores de firma, así lo llamamos nosotros, con todos los tipos de tamaño. De hecho, nosotros firmamos planos. O sea, imagínate que cuando tú habláis de tamaño A4, A3, A5, pero cuando tú firmas un plano, es una cuestión enorme, como un papel gigantesco. Entonces tenemos todos los formatos de firma que se te puedan ocurrir. Claro, hay que solamente comentar que es como un papel gigantesco, pero es un documento electrónico. Claro. Bien. Ok, entonces ya esa era la última pregunta. Nos excedimos un poco de tiempo, mil disculpas por eso, pero creo que estuvo bastante interesante, bastante ilustrativo el tema. Nosotros como ISO Capítulo Perú, este es un tema que entra dentro de lo que llamamos encriptación, que es hacer más seguro el uso del Internet, ¿no? Que es una de las misiones del ISOC. Vamos a continuar en la próxima, de acá a 2 o 3 semanas, de 3 semanas o 4 semanas, haremos un conversatorio sobre un tema que nos parece tremendamente interesante, que es cartera digital, según los europeos. Acá le llamamos carpeta ciudadana, pero es un concepto bastante bien amplio, bastante interesante que lo vamos a desarrollar en 3 o 4 semanas. Estaremos avisándoles oportunamente. Y en este caso le agradecemos tanto a Karina Estrada contra Santiago Camilo por la presentación y estaremos viéndonos pronto en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.